Hola, bienvenidos a nuestro canal Historias de Conca. La historia de hoy se llama Reencuentro en el dolor. Es la historia de una mujer llamada Susie, que llevaba un peso doloroso en su corazón. Odiaba a su hija, un sentimiento que la carcomió durante mucho tiempo. Pero antes de juzgarla o lanzar acusaciones de mala maternidad, escuchemos su historia. Suscríbete al canal, y si te gusta la historia, dale me gusta y activa la campana para recibir notificaciones. La historia de Susie y James comenzó en una pequeña cafetería universitaria. Ambos estaban ocupados con sus clases, estudiando para los exámenes y trabajando a tiempo parcial para pagar las facturas. Pero ese día, algo mágico sucedió. Susie, una estudiante de arte con cabello castaño ondulado y ojos color avellana, estaba de pie detrás del mostrador de la cafetería, tomando pedidos y sirviendo café con una sonrisa amable. James, un joven alto y encantador con cabello negro y una mirada cautivadora, entró en la cafetería. Sus miradas se encontraron por un breve momento, y algo especial sucedió en ese instante. Susie sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, y James sintió que había encontrado algo que había estado buscando durante mucho tiempo. Se acercó al mostrador, pidió un café negro y comenzó a hablar con Susie. Hablaron de música, películas y sus aspiraciones en la vida. Rápidamente se dieron cuenta de que tenían mucho en común. Sus conversaciones se convirtieron en reuniones regulares en la cafetería. Con el tiempo, el amor entre Susie y James floreció. Estudiaban juntos en las frías noches de invierno, compartían risas y sueños bajo el brillo de las estrellas y desafiaban las dificultades de la vida universitaria uno al lado del otro. Pero la realidad comenzó a colarse en sus sueños. Ambos se graduaron con buenas calificaciones, pero encontrar trabajos estables resultó ser una tarea agotadora. Susie tuvo que aceptar un trabajo como camarera para ayudar a llegar a fin de mes, mientras que James pasaba largas horas enviando currículos y yendo a entrevistas. A pesar de sus luchas, se apoyaron mutuamente, creyendo que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Al caer la noche, Susie solía susurrarle palabras de consuelo a James: todo va a estar bien, incluso cuando las lágrimas de preocupación llenaban sus ojos. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. El amor entre Susie y James no hizo más que crecer. Planearon un futuro juntos, imaginando casas acogedoras, niños corriendo por el jardín y noches estrelladas tomados de la mano. Sin embargo, el destino les tenía reservada una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. Susie se enteró de que estaba embarazada, y la alegría del anuncio se vio rápidamente eclipsada por las preocupaciones sobre el futuro incierto. Los meses siguientes desentrañarán las difíciles decisiones que Susie y James tuvieron que tomar mientras se enfrentaban a una serie de desafíos que pondrían a prueba la fuerza de su amor. ¿Serían capaces de superar las dificultades y mantener viva su pasión, o el destino tenía otros planes para ellos? La noticia del embarazo de Susie se extendió como un reguero de pólvora a través de la paja seca, llenando sus vidas de una alegría agridulce. Sin embargo, detrás de la fachada de sonrisas y abrazos, una sombra oscura se cernía sobre la joven pareja. James, que ya estaba abrumado por la incesante búsqueda de empleo, albergaba un secreto que lo carcomía desde dentro. Unas semanas antes del descubrimiento del embarazo, le habían diagnosticado cáncer. La devastadora noticia sacudió su mundo y luchó contra el miedo y la incertidumbre. Amaba profundamente a Susie y no podía soportar la idea de verla sufrir a su lado mientras se enfrentaba a la enfermedad. El peso de la responsabilidad de cuidar de una familia recién formada, junto con la perspectiva de una batalla contra el cáncer, lo llevó a tomar una decisión dolorosa. Una noche, mientras Susie estaba ocupada preparando la cena, James la llamó para una charla seria. Sus ojos expresaban tristeza y determinación mientras le tomaba las manos con cariño. Susie, tenemos que hablar de nuestro futuro, comenzó. Te amo más que a nada en el mundo, y ese amor me hace tomar la decisión más difícil de mi vida.
Las palabras de James resonaron en el aire, y Susie sintió una opresión en el pecho. Sabía que algo andaba mal, pero no estaba preparada para lo que estaba a punto de escuchar. Me han diagnosticado cáncer, Susie continuó, con la voz entrecortada. Los médicos dicen que las posibilidades de tratamiento son inciertas, y no puedo soportar la idea de que pases por esta batalla conmigo. No quiero que nuestro hijo tenga un padre enfermo. Susie estaba atónita. Las lágrimas inundaron sus ojos y su corazón pareció romperse en 1000 pedazos. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿qué dices, James?, preguntó Susie, con la voz entrecortada. James respiró hondo y trató de encontrar las palabras adecuadas. Quiero que te vayas, Susie. Voy a fingir que ya no te quiero. Quiero que sigas adelante, que tengas una vida mejor, que hagas realidad tus sueños. No quiero que veas a lo que me estoy enfrentando. Susie se sintió como si hubiera sido golpeada por un tren de carga de emociones. Sabía que James estaba tomando esta decisión por amor, pero la idea de abandonarlo en su momento más oscuro era desgarradora. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. James, no puedo dejarte, dijo ella, sollozando. Te amo, y enfrentaremos esto juntos, pase lo que pase. Sin embargo, la decisión de James estaba tomada y no cedió. Sabía que estaba haciendo lo que creía que era mejor para Susie y el bebé que estaba en camino. Su amor estaba a punto de ser puesto a prueba como nunca antes, y el destino estaba trazando un camino lleno de desafíos y sacrificios que darían forma al curso de sus vidas de una manera que nunca podrían haber anticipado. La desgarradora decisión de James de expulsar a Susie de su vida marcó el comienzo de un viaje doloroso y solitario para ambos. Él, consumido por el cáncer y el deseo de proteger a la mujer que amaba, y ella, atormentada por el dolor de haber quedado atrás en un momento tan crucial. Susie cumplió la promesa de James de nunca revelar su condición a nadie, ni siquiera a sus amigos y familiares. A los ojos del mundo, estaba sola en su viaje como futura madre soltera. El pequeño apartamento que compartían estaba lleno de recuerdos de su tiempo juntos. Fotografías, cartas de amor y momentos preciosos que compartieron llenaron cada rincón, sirviendo como dolorosos recordatorios del hombre que todavía amaba intensamente. Sin embargo, Susie no pudo evitar sentirse traicionada por James. Vivía con la sensación de que él la había abandonado en su momento de mayor necesidad. Las noches eran las más duras. Se acurrucó en su manta, mirando hacia el techo oscuro y preguntándose qué había hecho mal, por qué James la había dejado y cómo enfrentaría la maternidad sola. Cuando nació su hija, Susie se sintió muy enojada con todo, especialmente con la niña, pero se dedicó por completo a la niña, como era de esperar. Sabía que su hija no tenía la culpa de la decisión de James, y su prioridad era asegurarse de que la niña creciera bien. Pasó mucho tiempo antes de que esa relación que comenzó turbulenta se convirtiera en una historia de amor incondicional. Pasaron los años, y el dolor por James persistieron. Susie nunca ha sido capaz de deshacerse por completo de la sensación de haber sido traicionada y abandonada. La hija creció sin saber nada de su padre, y Susie mantuvo el secreto con uñas y dientes, protegiendo a su hija del peso de la verdad. Sin embargo, a medida que la niña entraba en la adolescencia, su curiosidad creció. Comenzó a cuestionar la ausencia de su padre y a presionar a su madre para que respondiera. La tensión entre madre e hija creció a medida que Susie continuaba ocultando la verdad. La vida de Susie estuvo marcada por el dolor silencioso que la consumía, y no pudo evitar preguntarse cómo habrían sido diferentes las cosas si James hubiera tomado una decisión diferente. El amor que aún sentía por él se entrelazaba con el dolor de la traición, creando un intrincado nudo de emociones que parecía imposible de desatar. El destino estaba a punto de dar un giro sorprendente a la historia de Susie y James,
Un giro que comenzaría a desentrañar los secretos del pasado y arrojaría luz sobre las enigmáticas acciones de James. A medida que su hija entraba en la adolescencia, la curiosidad crecía, alimentada por la ausencia de su padre y la falta de respuestas de Susie. Y la joven estaba decidida a descubrir la verdad sobre su padre, incluso si eso significaba investigar por su cuenta. Un día, mientras hurgaba en unas cajas viejas y polvorientas en el ático, la hija de Susie encontró una foto olvidada entre las páginas de un libro viejo. En la imagen, su padre, James, la sostuvo en sus brazos cuando era solo un bebé. Sus ojos se llenaron de curiosidad y emoción mientras miraba la foto. Inmediatamente le llevó la foto a su madre y, con una mezcla de ansiedad y anticipación, le preguntó: «Mamá, ¿quién es este hombre? ¿Por qué está sosteniendo a un bebé y por qué estoy yo en la foto?». Susie sintió que su corazón se hundía, sabiendo que la verdad que tanto había ocultado estaba a punto de salir a la luz. Trató de desviar la atención de su hija, pero la adolescente estaba decidida a descubrir la historia detrás de la foto. «Por favor, mamá, tienes que decírmelo», insistió la joven. «¿Quién es este hombre? ¿Por qué no está aquí?». Un pesado silencio se cernía sobre la habitación mientras Susie luchaba con sus emociones contradictorias. Finalmente, cedió, sintiendo que ya no podía ocultarle la verdad a su hija. Comenzó a contar la historia de amor entre ella y James, cómo se conocieron en la universidad, cómo enfrentaron desafíos juntos y cómo cambió su vida cuando se enteró de que estaba embarazada. Susie también explicó cómo James la había dejado, creyendo que estaba haciendo lo mejor para ella y el niño dado su diagnóstico de cáncer. Susie también reveló que James lo había visitado poco después de dar a luz, pero que la reunión había sido tan difícil para él que James nunca había vuelto a estar en contacto. La hija escuchó la historia con una mezcla de conmoción y tristeza. Estaba tratando de procesar la revelación de que su padre estaba vivo en algún lugar, pero se había retirado deliberadamente de sus vidas. También sintió compasión por su madre, que había cargado con este secreto durante tanto tiempo. Decidida a saber más sobre su padre, la adolescente comenzó a investigar. Le contó a algunos amigos cercanos sobre la foto y su historia, y se unieron a ella en su búsqueda de respuestas. Juntos, buscaron registros, siguieron pistas y finalmente pudieron localizar a James, que vivía en una ciudad lejana. Este descubrimiento sacudió a Susie hasta la médula, y se sintió traicionada por su hija por continuar la búsqueda de su padre ausente. La relación entre madre e hija entró en un periodo de agitación, y las peleas se hicieron cada vez más frecuentes a medida que la adolescente estaba decidida a pasar las vacaciones de verano con su padre. Ese sentimiento de odio hacia la hija del comienzo de la maternidad regresó con fuerza, y Susie no se atrevió a actuar como la madre amorosa que había sido durante todos esos años. La culpa la consumía debido a los sentimientos que tenía por su propia hija, pero la ira y el resentimiento que tenían por James asociados con la búsqueda de la niña de su padre alimentaron ese sentimiento tan doloroso en el corazón de Susie. Las emociones estaban a flor de piel, y el futuro traería desafíos aún mayores a medida que la hija se acercaba más a su padre distanciado y Susie luchaba por hacer frente al dolor y el resentimiento que había crecido dentro de ella durante años y el regreso del sentimiento negativo que tenía por su hija. El descubrimiento de que James estaba vivo y vivía en una ciudad lejana había arrojado una sombra aún mayor sobre la relación entre Susie y su hija. Las discusiones eran frecuentes y acaloradas, y la comunicación entre ellos se había roto casi por completo. Mientras su hija mantenía correspondencia con James y planeaba pasar sus vacaciones de verano con él, Susie se encontró en un doloroso dilema. No podía comprender cómo su hija podía buscar a un hombre que la había abandonado y, además, no podía perdonar a James por haberle hecho esto. Las palabras de amor que James había expresado antes de dejar su vida resonaron por completo en la mente de Susie. Se sentía dividida entre la ira que había mantenido durante años y el deseo de entender las razones detrás de sus acciones. Entonces, un día, mientras Susie estaba almorzando, su hija entró en la habitación.
con el rostro visiblemente hinchado por el llanto y con una expresión seria, sostenía una carta en sus manos. Arrojó la tarjeta en dirección a Susie y dijo: «Lee esto, mamá. Es una carta de papá para ti. Murió esta mañana». Susie dudó por un momento, antes de tomar la carta y comenzar a leerla. Las palabras de James la golpearon como una ola de emociones. Volvió a explicar sus razones para tomar la decisión de alejarla y expresó el profundo arrepentimiento que sentía por haberla lastimado. También reveló que había seguido la vida de su hija desde la distancia y que estaba orgulloso de la persona en la que se había convertido. Las lágrimas rodaron por el rostro de Susie cuando terminó de leer la carta. Estaba abrumada por una mezcla de emociones, que incluían tristeza, alivio y un deseo incontrolable de abrazar a James y perdonarlo por todo. La hija, al observar la reacción de su madre, comenzó a llorar de nuevo también. Se acercó a Susie. Por primera vez en mucho tiempo, madre e hija compartieron un emotivo abrazo. Susie se dio cuenta del sufrimiento que la muerte del padre que su hija había conocido hace unos meses estaba generando en su pequeña y sintió compasión. La adolescente también se dio cuenta de cuánto dolor había habido dentro del pecho de su madre durante más de 15 años. «Lo siento, mamá», dijo su hija con voz entrecortada. «Cuando empecé a buscar a mi papá, no sabía nada de esto. No quería creer su versión de la historia, pero me explicó todo cuando nos conocimos. Confirmó todo lo que escuché de ti, pero me pidió que no te preguntara nada más. Me dijo que su pronóstico era de menos de 6 meses, pero que no debía hablar más de eso con él ni decirte que tan pronto sería su partida. Tenía que respetar la petición». Susie miró a su hija y finalmente entendió que la joven no estaba tratando de lastimarla, sino que solo estaba tratando de conocer al padre que había estado ausente en su vida. Y que la niña estaba sufriendo demasiado por la rápida partida de su padre, sin nadie que compartiera todo el miedo que le generaba. Susie se dio cuenta de que necesitaba perdonar a James y seguir adelante, por el bien de su hija y su propia tranquilidad. Ambos lloraron juntos en ese momento de reconciliación, dejando atrás el dolor que los había separado durante tanto tiempo. La relación entre madre e hija comenzó a sanar y encontraron un terreno común en su amor por James y su hija. La muerte de James marcó un nuevo comienzo en la historia de Susie y su hija. Aprendieron a perdonar, a aceptar la verdad y a encontrar una manera de honrar la memoria de James al reconstruir una relación fuerte y amorosa entre ellos. Y finalmente, el perdón tardío trajo la paz que ambos habían anhelado durante tanto tiempo. ¿Tienes una historia similar a esta? Compártelo en los comentarios a continuación, y si te gustó, deja tus pulgares arriba y suscríbete al canal para ver las próximas historias.